Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy vamos a repasar las definiciones de fisicoquímica, de termodinámica, una pequeña actividad para reforzar estos conceptos y después vamos a entrar a un breve repaso de la historia de la termodinámica y vamos a empezar a definir conceptos que nos van a permitir crear, ¿no?, la termodinámica a partir de ecuaciones y definiciones. Bien, en esta primera parte del curso es la introducción, que trata de el lenguaje termodinámico, de establecer cuál es el racional detrás de estos conceptos y cómo nos vamos a entender usando este lenguaje termodinámico. Entonces, aquí ustedes fueron a encontrar distintas definiciones de fisicoquímica, physical chemistry. Aquí les comparto una de la American Chemical Society, que nos dice que la fisicoquímica es sobre los principios físicos que están involucrados en interacciones químicas. ¿De acuerdo? Es decir, se aprovecharon los conceptos de la física para explicar lo que estamos observando en el intercambio de electrones, de protones, es decir, interacciones químicas, creación de puentes de hidrógeno, etc. La energía propia de las interacciones químicas explicada a través de los conceptos de la física. Bien, también ahondando en esta definición de la American Chemical Society, nos dice que puede examinar el comportamiento a nivel molecular y atómico de la materia. Y aquí pretende describir cómo ocurren las reacciones químicas, sobre todo en una explicación, un acercamiento energético. Bien, ahora, otra definición que tenemos es de termodinámica, su segunda parte. Termodinámica, ustedes encontraron, ya estuve revisando sus trabajos, que se divide esta palabra en dos raíces: termos, que significa calor, energía, y en dínamos, que significa movimiento, ¿no? Movimiento del calor, podríamos decirlo. Ahora les comparto esta definición de un libro que yo uso mucho, que es el Química de Superficies, en la que nos dice el autor Yildirim Erbil que la termodinámica es la rama de la ciencia que se ocupa de los principios de transformación energética en sistemas macroscópicos. Es decir, vamos a estar observando. Se basa en la experimentación y observación de sistemas macroscópicos y esto lo sintetizamos, lo generalizamos en las leyes de la termodinámica. ¿Okay? Después, en este libro que les recomendé también, que pueden bajar, que está disponible en texto completo, de Kenneth Schmitz, en los primeros capítulos nos dice que la termodinámica es el estudio del cambio en un sistema, ¿ok? Y nos amenaza. Las matemáticas del cambio es el cálculo, ¿ok? Entonces, nuestra aproximación a estos experimentos, a estas observaciones que generalizamos en las leyes de la termodinámica, vamos a necesitar al cálculo, las herramientas del cálculo, para poder darle sentido, ¿no?, darle profundidad a nuestras observaciones y poder comprender, predecir y controlar. ¿Ok? Bien. Ahora, ustedes tenían de encomienda encontrar 5 definiciones tanto de termodinámica como de fisicoquímica. ¿Ok? Ahora,
Lo que vamos a hacer ahora es una actividad en la que ustedes van a tener, los voy a dividir en equipos, en Zoom. Es una actividad muy rápida, no hay por qué asustarse. Entonces, ustedes ya ahondaron de tarea en la explicación de estos dos conceptos. Entonces, ustedes ya saben el estado actual del tema. ¿Okay? Ya saben lo que se ha dicho de la termodinámica y de la fisicoquímica. ¿Ok? Entonces, a partir de este conocimiento, ustedes lo van a englobar en una definición propia. ¿Ok? Una definición propia de cada equipo que vamos a formar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hicieron su revisión bibliográfica, en el perfil que queremos crear de ustedes, que es de investigación, una vez que se hace la revisión bibliográfica, necesitamos que se evalúe críticamente esta evaluación y ustedes creen sus propias definiciones. No podemos quedarnos en un nivel donde ustedes simplemente copian de algún lugar, que es la revisión bibliográfica, es decir, qué se ha dicho del tema, cómo lo han definido otras personas. No nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que formarles a ustedes un criterio, una opinión, una evaluación crítica de lo que encontraron. ¿Ok? Esta es nuestra meta, ¿no? Como facultad, ¿no? Crear a ustedes un perfil de investigación de pensamiento crítico. Entonces, les voy a compartir este documento en Google. Lo voy a poner en el chat en un momento. Y vamos a ver cómo se ve ese documento. Bien, aquí está. Es una presentación de Google Docs. Entonces, cada equipo, dependiendo del número de sala que Zoom les asigne, van a empezar a modificar la diapositiva correspondiente. ¿Ok? Dependiendo del número de sala que les diga Zoom, se van a modificar por equipo la diapositiva que les corresponde. Entonces, ustedes ya tienen 5 definiciones de fisicoquímica, ya tienen 5 definiciones de termodinámica, ya saben lo que se ha dicho. Ahora necesitamos que entre los integrantes del grupo creen una propia definición con base en lo que investigaron y que les haga sentido, que la comprendan, que no tenga palabras que no entiendan, que no tenga una forma que no les diga nada, sino que entre los integrantes creen su propia definición. ¿Ok? Y entonces, al crear estas definiciones, ya es un conocimiento que ustedes crearon. A partir de lo que se ha dicho, ustedes ya evalúan críticamente y lo plasman aquí. Aquí abajo en fisicoquímica ponen un cuadro de texto después de que ustedes digan, a mí me gustó decir esto, yo encontré esto. Y acá abajo en termodinámica ponen otro cuadro de texto. Y por último, ponen aquí quiénes son los integrantes. ¿Ok? Esto ya lo voy a tomar como su segunda tarea. ¿Ok? Entonces, les voy a poner en el chat el link. Ustedes ya tienen permiso de editarlo y también tienen permiso de compartir pantalla en Zoom por si lo necesitan. Entonces, miren, aquí va el documento, si lo quieren ir abriendo. Entonces, yo voy a hacer los grupos. Espero que sean 16, más o menos. Y nos vamos a tomar unos 20 minutos máximo para completar esta actividad, las dos definiciones. Yo voy a ir entrando en cada grupo para ver si tienen alguna dificultad, alguna duda. Y nos vemos entonces de regreso aquí en unos minutos. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. No, profesor, por No, el profe. momento no. No, profe, todo bien. Va que va. Entonces, ahí van los grupos. Y allí anotan quiénes participaron. ¿Ok?
Bien, vamos a tener grupos de 3 y 4 personas. ¿Va? Entonces, ahorita nos vemos. Voy a ir entrando en cada uno. Con la historia de la termodinámica, brevemente, unas cuantas notas que tengo aquí. Ok, lo que les voy a platicar está en este artículo que salió en 2020, Breve Historia de la Termodinámica, de Gregory Girolami, y quien es investigador en la Universidad de Illinois, y había estado platicando estas historias en diversas conferencias, pláticas, seminarios, y bueno, lo condensa en este artículo, ¿no? Que les voy a compartir la referencia para que ustedes lo vean también. Lo que les voy a platicar es solamente una repasada, ¿no? Un pincelazo. Bien, la historia de la termodinámica no ha sido lineal. Esto quiere decir que ha habido avances, sobre todo en el siglo XIX, pero al haber una comunicación algo difícil, una comunicación no tan inmediata, pues había avances repetidos, esfuerzos que se repetían por diversas personas que encontraban las mismas conclusiones en diversos países, en diversos momentos de ese siglo. ¿Okay? Entonces no es lineal la historia de la termodinámica. Entonces, lo que podemos establecer como un antecedente de lo que vamos a estudiar aquí es los trabajos de Robert Boyle, quien encuentra algunas consideraciones sobre el comportamiento del aire. Es decir, este artículo que está aquí en medio trata sobre sus estudios de el volumen de un gas, en este caso del aire, y cómo influye la presión en él. ¿Ok? Es decir, en este artículo es el antecedente, es donde Robert Boyle encuentra que el volumen de un gas disminuye cuando la presión aumenta. ¿Ok? Esto ahora le llamamos la ley de Boyle. Y él no especifica que es a temperatura constante. ¿Ok? Y después, en Francia, otro investigador encuentra esta misma conclusión, Mariot, y él sí especifica que es a temperatura constante. ¿Ok? Por ello, ha sido costumbre, podemos encontrar que la ley de Boyle es más común encontrarla en textos anglosajones, referida a esta conclusión como la ley de Boyle, mientras que en textos de la Europa continental se le conoce como la ley de Mariot. ¿Ok? Bien, y bueno, si ustedes ven, se acercan a leer esta tabla, vean que es un inglés casi medieval, ¿no? Esto es de los años 1600, el siglo XVII, ¿ok? Y quien ayudó a crear el dispositivo experimental para este artículo de Robert Boyle, su asistente era Robert Hooke, quien también, por propia cuenta, desarrolla la ley de los resortes. ¿Ok? Después, Robert Boyle, aquí le puse Robert y Richard. Bueno, él es el quien escribe un texto sobre sus observaciones que ya condensan el conocimiento alquímico que había en el siglo XVII. ¿Ok? Y él es quien pasa de la palabra alchemist, le quita el prefijo al y le pone solamente chemist, palabra de la cual ya nosotros nos derivamos, ¿no? Bien, después, otro trabajo que es interesante, que nos pone en contexto, son los trabajos de Antoine Lavoisier
y Marianne Pierret, ¿no? Entre los dos encontraron algunas conclusiones interesantes, sobre todo en la nomenclatura química, en el descubrimiento de algunos elementos que compararon con los trabajos de otros químicos como Joseph Priestley, el descubridor del oxígeno, y una de las principales aportaciones es que sus trabajos permiten enunciar la ley de la conservación de la masa. Es decir, los experimentos, en su mayoría todavía considerados alquímicos, Antoine Lavoisier hace una propuesta que es traer la balanza, ¿ok? Traer la balanza para determinar las masas antes y después de las reacciones que él estaba haciendo. Entonces, es allí donde demuestra que la masa se conserva y es la puerta de entrada para que la química surja como ciencia exacta, que deje de ser la alquimia como una manifestación filosófica, una doctrina casi espiritual, y ahora con Lavoisier, en los años 1700, siglo XVIII, ya podamos hablar de una ciencia exacta por la ley de conservación de la masa. Después, ya en el siglo XIX, tenemos como antecedente entonces la ley de Boyle, que relaciona el comportamiento de un gas con la presión, y después viene la ley de Charles, que relaciona el volumen de un gas con la temperatura, y después la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas tres leyes, que son la ley de Boyle o de Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que entonces vean cómo relaciona el volumen, la presión y la temperatura. Así las podemos combinar y formar la ley del gas ideal. ¿Ok? Después vean que en Francia, Sadi Carnot está muy interesado en la eficiencia de motores, por lo que propone un ciclo, el ciclo de Carnot, que vamos a ver en este curso, que son expansiones isotérmicas y adiabáticas, y también contracciones, es decir, este ciclo, expansiones, contracciones de un gas, y lo propone para determinar cuál es la eficiencia de un motor. ¿Ok? Después, Sadi Carnot tenía un admirador, un fan, que es Émile Clapeyron, francés también, que lee los trabajos de Sadi Carnot, y entonces se le ocurre a Clapeyron decir, y si lo ponemos, lo que él dijo, Sadi Carnot, lo ponemos en un diagrama. ¿Ok? Ven, entonces Émile Clapeyron es el primero que propone expresar estas relaciones, presión-volumen, por ejemplo aquí, en un diagrama. Esto es el ciclo de Carnot. ¿Okay? Expansiones y contracciones isotérmicas, esta parte de arriba, y adiabáticas. ¿Okay? Esto lo vamos a estudiar más a fondo, pero este es su antecedente. Émile Clapeyron, 1824, en Francia, se le ocurre poner esto en diagramas. ¿Okay? Y después ya vienen diagramas presión-temperatura, después cuando se define la entalpía, diagramas entalpía, entropía, etcétera, ¿no? Pero vean, este es el antecedente, este es el primer diagrama presión-volumen. Bien, después, también Clapeyron, una vez que se conocen las leyes vean que él es un francés recalcitrante, la ley de Mariotte o de Boyle, combinada con la ley de Gay-Lussac, y aquí no pone la ley de Charles, pero también es la combinación de esa ley. Vean que pone en esta ecuación, es la primera vez que vemos a la ley del gas ideal.
¿ok? El producto presión-volumen igual a una constante donde él pone términos propios del fluido que se está estudiando, una presión subíndice 0, volumen subíndice 0, temperatura subíndice 0, más un factor que es 267. Clapeyron se da cuenta que la temperatura tiene que ajustarse. Esta temperatura está en grados Celsius. Para que los experimentos tengan sentido, Clapeyron propone que hay que modificar la temperatura con este factor de 267. ¿Ok? Lo que hace él es poner la temperatura en temperatura que ahora le llamamos la temperatura absoluta. Este 267 ahora sabemos que es 273, que es la escala absoluta, ¿no? La vamos a definir también. Bien, ya que está en temperatura absoluta, simplifica Clapeyron esta constante, ¿no? Estos son esta constante le llama R, ¿no? Esta suma es una constante, la relación de dos constantes es una constante también, entonces dice, pues es una constante, y le llamo R. ¿Por qué R? Bueno, algunos dicen que es porque es una relación de constantes, o en inglés un ratio, un radio, de allí que le pone a esa constante la letra R. Entonces ya tenemos en esta última ecuación una forma más familiar de la ecuación del gas ideal. El producto PV igual a una constante R por la temperatura absoluta. ¿Ok? Ahora aquí en esta ecuación todavía le falta algo para que la reconozcamos nosotros en el siglo XXI, que es el número de moles. ¿Ok? ¿Cuánta sustancia está involucrada en esta ecuación? Bien, la ecuación de Marriott, de Gay-Lussac y de Charles, combinada aquí por Clapeyron, es la ecuación del gas ideal. ¿Ok? Lo que sucede después es que experimentalmente se encuentra que no se cumple en muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, vienen investigadores a modificarla. Uno de los más célebres que vamos a ver aquí es Johannes Diederik van der Waals, en Holanda, Países Bajos, quien racionaliza o vislumbra que a esta ecuación del gas ideal le falta algo, y ese algo es considerar la presencia de interacciones moleculares. Cuando a él se le ocurre esto, todavía no estaba muy claro que era una molécula. ¿Ok? Entonces Van der Waals sí es un visionario al decir que a esta ecuación le falta un término que refleje cómo están interactuando las partículas dentro del fluido. ¿Ok? Y no solo eso, en la ecuación de Van der Waals se tiene ese término en el que engloba las interacciones moleculares, pero propone un segundo término donde propone que hay una corrección al volumen de las partículas, es decir, la presencia de diversas partículas hace que el volumen de un gas necesite ser corregido. ¿Ok? Y es lo que Van der Waals propone en su tesis de doctorado de 1873, trabajo por el cual después en 1910 le dan el Premio Nobel de Química, ¿no? Por haber vislumbrado que se necesita corregir la ecuación del gas ideal con interacciones moleculares y con el volumen de las moléculas. ¿Okay? Bien. Después hay dos trabajos muy interesantes, fundamentales para la termodinámica, que son primero el trabajo de Hermann von Helmholtz, alemán, quien desde temprana edad dijo, lo mío es la física,
voy a ser físico, ¿cómo le hago? Y bueno, tuvo que enfrentarse a la realidad de que pues sus condiciones económicas no eran muy buenas para estudiar física, ¿ok? Así que lo que pudo conseguir fue una beca para estudiar medicina. Y dijo, bueno, lo tomo, pero estoy muy ofendido. Entonces Helmholtz estudia medicina, se hace médico, pero con su entusiasmo hacia la ciencia física, em, no detiene sus trabajos sobre lo que se conocía de la física y de la termodinámica. Entonces escribe un texto propio que es una teoría del calor. ¿Okay? Presenta este texto a diversas editoriales, diversos publicistas o revistas y nadie quiere publicarlo. Le dicen que no es tan bueno su trabajo, que no se entiende muy bien lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces Helmholtz recolecta dinero, o sea, de su propio ingreso como médico, tiene algunas patentes de dispositivos médicos y con ese dinero publica su propio trabajo. ¿Ok? Entonces, este trabajo se empieza a expandir primero en lo que era lo que ahora es Alemania, después Francia, Inglaterra, y entonces el trabajo de Helmholtz ya empieza a ser relevante entre las personas que estudiaban termodinámica. ¿Okay? Una de esas personas está del otro lado del Atlántico, que es Willard Gibbs, que se encuentra en Estados Unidos, y recopila todo lo que se sabe de la termodinámica hasta ese momento, los trabajos de Helmholtz, de Clausius, de Clapeyron, de Carnot, y los recopila en sus trabajos, y él es quien hace uso ya muy avanzado del cálculo diferencial e integral para representar cómo las variables termodinámicas son dependientes unas de otras. ¿Okay? Entonces, pues Willard Gibbs finalmente nos sentencia a decir tenemos que usar el cálculo para ver cómo está cambiando el sistema, porque si yo cambio la presión, va a cambiar la temperatura, y si cambio la temperatura, va a cambiar el volumen. La herramienta que nos va a permitir cuantificar estos cambios enlazados entre sí es el cálculo. ¿Ok? Entonces, en sus trabajos ya aparecen diferenciales, ya aparecen derivadas parciales. Es un trabajo muy completo y muy complejo. Más o menos se tardó la humanidad en entender lo que nos decía Gibbs unos 30 años, ¿okay? Hasta inicios del siglo XX, ¿okay? Cuando realmente empezamos a darle sentido a lo que nos decía Gibbs. Y bien, ahora, por ejemplo, Gibbs en su trabajo propone lo que nosotros en este curso vamos a conocer como la energía libre, la energía de Gibbs, ¿ok? Que es una relación que aparece muchas veces en las variables de un sistema termodinámico. ¿Ok? Lo que está entre paréntesis en esta expresión es la energía de Gibbs. ¿Ok? Lo que nos está diciendo aquí, vean, ya usa un diferencial. Esto nos dice que cuando el cambio, esta diferencial, el cambio en la energía de Gibbs es cero, estamos en el equilibrio. ¿Ok? No solo Gibbs nos define la energía, sino que la usa como un parámetro, un criterio para saber si un sistema está en equilibrio. Entonces relaciona aquí este epsilon, es la energía interna, después tiene un término con temperatura, ¿ok? Y después el producto PV. Aquí lo vamos a definir formalmente, pero vean, este es el antecedente, es la primera vez que se expone qué es la energía de Gibbs y la usa
como criterio para saber si algo está en equilibrio usando las variables propias del sistema, la energía interna, la temperatura, la presión y el volumen. ¿Okay? Ahí no solo lo propone así casual, sino que está en una nota al pie, así como que ni siquiera era parte del cuerpo principal del texto. Esto es una nota al pie de su trabajo. Bien. Ahora, después, las leyes de la termodinámica, les digo, no es un esfuerzo lineal, no salió, no es como una serie de Netflix, ¿no? La primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, sino que es aceptado, es lo más común aceptar que lo primero que se dedujo fue la segunda ley de la termodinámica por Clausius y por otros investigadores. Después se propone la primera ley de la termodinámica. Después viene Nernst al final del siglo XIX y ya propone la tercera ley de la termodinámica. Y después, al inicios del siglo XX, dicen, sí está muy bien las tres leyes, pero como que nos falta algo, nos falta definir algo. Y entonces se propone la ley cero de la termodinámica. Porque en todos estos trabajos se daba por sentado que sabíamos qué era la temperatura y realmente no había un postulado hasta el siglo XX que dijera qué es la temperatura. Y eso es la ley cero de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, ven, no fue un esfuerzo lineal en una sola línea temporal ni en un solo lugar que se proponen las tres leyes de la termodinámica. Bueno, por último, en esta revisión histórica, lo último que vamos a platicar es que ¿cómo es la coexistencia líquido-gas? ¿Ok? Ustedes vamos a ver que, por ejemplo, en un diagrama presión-temperatura, lo voy a dibujar aquí, en un diagrama presión contra temperatura de un gas o de una sustancia, tenemos líneas de coexistencia, ¿ok? Donde podemos distinguir tres fases de la materia, ¿ok? Entonces, uno de los puntos relevantes en este diagrama para describir el comportamiento de un fluido, de una sustancia, es el punto triple, ¿ok? Donde coexisten la fase sólida, la fase vapor y la fase líquida, ¿ok? Aquí este punto triple. Y este punto triple es el inicio de una línea de coexistencia entre el líquido y el vapor, ¿ok? Mientras nosotros aumentemos la temperatura de un sistema, podemos tener una coexistencia líquido con su propio vapor. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un frasco cerrado con agua y lo calentamos, el agua líquida va a crear su propio vapor, ¿ok? Entonces tenemos un sistema con coexistencia líquido-vapor dentro de este frasquito, donde hay agua líquida que a medida que aumenta la temperatura, hay más vapor, ¿ok? Y eso lleva a que conforme aumentamos la cantidad de vapor dentro de este frasquito que estamos calentando, aumenta la presión, ¿ok? Es lo que nos está diciendo esta línea de coexistencia. Y culmina en otro punto, ¿ok? Después del cual ya no hay líquido ni vapor, sino que tenemos un fluido supercrítico. ¿Ok? Así le llamamos. Pero ¿de dónde vino este término? Bien, en el siglo XVIII, el varón Charles Carniard de Latour se pone a hacer experimentos, un entusiasta de la física, de la termodinámica, toma el cañón de una pistola y lo adapta para sus experimentos. ¿Okay? Entonces, su experimento de Latour consiste en ese cañón, lo sella de un lado, del lado inferior,
vierte un líquido que puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser éter etílico. Lo vierte en este cañón sellado en la parte inferior y después ingresa una bala, ¿no? Propia de ese cañón, ¿no? Que cabe perfectamente ahí. Deja caer la bala en el cañón con el líquido y sella la parte superior. ¿Ok? Entonces ya tiene una especie de ampolleta hecha de un cañón de pistola. Se pone a calentar este sistema y entonces lo que está haciendo Delatour es viajar, ¿no? Se encuentra en una temperatura y presión tal, pero empieza a aumentar la temperatura. Entonces está viajando en esta línea de coexistencia. Mientras aumenta la temperatura, el líquido ingresa al punto de ebullición, con lo que la bala empieza a golpear las paredes del cañón. ¿Ok? Oye cómo está ebulliendo el líquido y se oye el golpeteo. Hasta que sigue aumentando la temperatura. Hasta que llega un momento en que deja de oírse la bala golpeando contra las paredes del cañón. ¿Ok? Entonces, Delatour concluye que está llegando a una situación especial, a un momento en que ya no hay un líquido. ¿Ok? Algo está pasando. Y ya lo dejó allí, ¿no? Dice, bueno, si ustedes hacen lo mismo, van a encontrar que hay un momento en el que se deja de oír la bala. Después, casi un siglo después, Thomas Andrews, en el Reino Unido, retoma estos trabajos, replica esos sistemas y dice que cuando se alcanza ese momento en el que se deja de oír la bala, propone que es un punto crítico, ¿ok? Después del cual ya no tenemos ni líquido ni vapor, sino un fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Ya no hay distinción entre las dos fases, líquido y gaseoso. Tenemos un fluido que pasó el punto crítico. Eso ahora un fluido supercrítico. ¿Ok? Después de los trabajos de Andrew, que acuña el término crítico, llega un francés, Amagat, quien aprovechando que ya existía la fotografía, dice, pues vamos a hacer unos experimentos. Y hace ampolletas de vidrio selladas con un líquido adentro. Entonces tenemos un sistema transparente que podemos calentar y observar qué va a pasar. Entonces, sella esta ampolleta, coloca un líquido y comienza a calentarlo. Entonces, al inicio del experimento que Amagat ya puede reportar con imágenes, vemos que en la parte inferior hay un líquido y en la parte superior hay un vapor, ¿ok? Separado por una interfase líquido-vapor, ¿no? Como en cualquier sistema que ustedes pueden ver a temperatura ambiente, ¿no? Una interfase que separa el líquido y el vapor. Así que lo calienta el sistema y observa que la interfase comienza a difuminarse, ¿ok? Y dice, ay, qué raro, ¿no? Y después de cierta temperatura, la interfase ya desaparece y no hay distinción. No puedes saber cuál es el líquido, cuál es el vapor dentro de esta ampolleta de vidrio. Y le toman foto. Y después, en la última imagen que vemos, es que Amagat retira el calentamiento, entonces el sistema empieza a enfriar. ¿Ok? Y aparece esto que nos regala en esta foto. Es una como niebla, una que ahora llamamos, esto es una opalescencia crítica. ¿Ok? Cuando, es decir, llevamos al fluido a un estado supercrítico donde no distinguimos si es líquido y vapor. Y después lo regresamos al enfriarlo y atraviesa por una opalescencia crítica. Es decir, hay altas fluctuaciones tanto de densidad
como del índice de refracción, es decir, cómo se ve, entonces se ve como una niebla. Y esto lo interpretamos como el regreso a qué, al estado original, donde sí podemos distinguir el líquido y el vapor. Bien, después de que Amagat, Andrews y Delatour proponen o definen qué pasa en el punto crítico, pues las personas se ponen a investigar cómo podemos encontrar fluidos supercríticos. ¿Okay? Por ejemplo, el aire es un fluido supercrítico. Estamos por encima de la temperatura crítica del oxígeno, del nitrógeno, de todos los demás gases. ¿Ok? Y bueno, entonces, consecuencia de estos trabajos es que se busca después cómo enfriar tanto un sistema para después ver cómo se comporta en el punto crítico. Bien. Ahora, ya que sabemos más o menos, les digo, no es una historia lineal, cuáles fueron los esfuerzos para encontrar las relaciones entre estas variables que podemos medir, que podemos observar, pues ya podemos empezar a hablar el lenguaje, ¿no? De la termodinámica. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, algún comentario. No, profe. No, profesor. ¿Todo bien? No, por el momento no, profesor. Gracias. Bueno, les voy a compartir este artículo para que lo vean, para que vean qué omisiones hice, lo que no alcancé a platicarles. ¿Va? Bien. Ahora, bueno, voy a hacer un paréntesis en esta clase de lenguaje, ¿no? Que estamos esperando encontrar en el lenguaje termodinámico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para estudiar un sistema termodinámico es delimitarlo, ¿ok? Es decir, en muchos textos de fisicoquímica nos comparten esta especie de, digámosle, papa cósmica, ¿no? Que le llaman sistema, ¿no? Lo que nos interesa está en este sistema. ¿Y cómo lo separamos? ¿Cómo lo delimitamos? Bueno, mediante unas paredes, ¿no? Definimos unas paredes para este sistema y entonces sí poder distinguirlo de los alrededores, ¿no? Lo que puede influir sobre este sistema son los alrededores, es decir, lo que pueda afectar a este sistema debido a que hay un cambio en los alrededores. ¿Ok? Ahora, todo lo que no sea el sistema que está dentro de estas paredes, todo lo que no sea en los alrededores, ¿qué es lo que nos puede afectar al sistema? Todo lo demás es el universo. ¿Ok? Entonces tenemos un gran conjunto que es el universo, y después al irnos acercándonos al sistema, tenemos la parte del universo que sí puede afectar a nuestro sistema, que son los alrededores. ¿Ok? Y después ya tenemos, una vez delimitadas las fronteras, las paredes, ya podemos definir al sistema. ¿Ok? Entonces, la resta de universo menos alrededores es el sistema. ¿Ok? Y lo delimitamos con estas paredes, fronteras, límites. Ahora, ¿cómo lo podemos delimitar? ¿Cómo definimos qué le puede afectar a mi sistema? ¿Qué puede pasar a través de estas paredes? ¿Qué cambios en los alrededores pueden afectar al sistema? O también, ¿qué cambios en el sistema pueden afectar a los alrededores? ¿Okay?
esto va a ser en función del tipo de paredes que tenga mi sistema termodinámico. ¿Ok? Entonces, nosotros dentro del sistema vamos a tener cierto número de variables para representar en qué estado está nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestro sistema vamos a definir a las propiedades macroscópicas, observables, medibles. Ese conjunto de variables nos va a definir en qué estado se encuentra nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, para representar el sistema de este estado, vamos a usar los valores promedio de temperatura, presión, volumen, concentración y algunas otras más variables. ¿Ok? Entonces, el conjunto de estas variables representan el estado de mi sistema. ¿Ok? ¿Ok? Los valores de estas variables, temperatura, presión, volumen, área, masa, densidad, representan al estado en el que se encuentra este sistema. ¿Ok? Entonces, así vamos a hacer una, les voy a compartir ahora el pizarroncito para hacer algunas consideraciones, para seguir definiendo qué es un estado termodinámico. Entonces, bien, nosotros como sistema vamos a tener a las variables que definen a este estado, ¿no? El estado termodinámico es función de las variables del sistema. ¿Ok? Bien, ahora estas variables podemos distinguir dos tipos, ¿no? Dos tipos de variables termodinámicas. ¿Ok? Entonces, estas variables pueden ser intensivas o pueden ser variables termodinámicas extensivas. ¿Ok? Entonces, las variables intensivas no dependen del tamaño del sistema. ¿Ok? Entonces, este tipo de variables continúan siendo las mismas si yo, por ejemplo, divido mi sistema en dos partes, ¿ok? Lo hago más pequeño, lo hago más grande. Las variables intensivas tienen el mismo valor. ¿Ok? ¿Qué ejemplos de estos tipos de variables? Bueno, la temperatura es una variable intensiva. Y la presión, ¿ok? La densidad, que denominamos con la letra griega ρ, densidad. Otra variable intensiva que podemos encontrar, medir en nuestro sistema, es la tensión superficial, que denominamos con la letra griega sigma. ¿Ok? Y muchas otras, un potencial electrostático, un índice de refracción, etcétera. Propiedades que llamamos molares, también vamos a definir qué es una propiedad molar, pero son variables
intensivas. No dependen del tamaño del sistema. ¿Ok? Propiedades molares son propiedades variables intensivas. Ahora, del otro lado, bueno, ustedes ya deducen que estas variables extensivas sí dependen del tamaño del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles ejemplos podemos nombrar? El volumen, el área, la masa, ¿ok? El número de moles. Y también, muy importante, la energía interna, U, la entropía, S, ¿ok? Si cambia el tamaño del sistema, cambia las variables extensivas, cambia la entropía, si cambia el tamaño del sistema, cambia la energía interna, si cambia el tamaño del sistema. ¿Ok? Entonces, el estado de nuestro sistema depende de las variables de este sistema, las cuales pueden ser intensivas o extensivas. Las primeras no dependen del tamaño del sistema, temperatura, presión, densidad, propiedades molares. Las segundas variables extensivas sí dependen del tamaño, volumen, área, masa, número de moles, energía interna, entropía, entalpía, ¿ok? Y otra propiedad importante de las variables extensivas es que son aditivas, ¿ok? Son propiedades aditivas que podemos sumar, ¿de acuerdo? Bien, voy a cambiar de diapositiva. Estas notas también las voy a compartir, pero vamos a definir esto que quiere decir aditivo. Y para ello primero debemos definir que en un sistema, que ya vimos que puede ser expresado su estado en función de las variables termodinámicas, un sistema puede estar dividido en fases. ¿Ok? Eso quiere decir que hay regiones. Una fase es una región del sistema con propiedades uniformes. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de una fase de un sistema, tenemos las mismas propiedades en toda esa fase. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí dibujo un sistema, ¿ok? Si es de una sola fase, una fase que podemos abreviar como la letra griega phi, una fase dentro de nuestro sistema, quiere decir que todas las propiedades que yo mida en él son la misma, no importa dónde la mida, es la misma propiedad en toda esa fase. ¿De acuerdo? Es decir, la densidad es la misma aquí que en la parte de acá abajo, que en la parte de este lado, en la parte de atrás. La densidad es la misma, la viscosidad es la misma, el índice de refracción es el mismo. ¿Ok? Ahora, un sistema puede tener varias fases, por ejemplo, ¿y qué implicaría esto? Que puedo distinguir las propiedades dentro del sistema. Es decir, aquí tengo una fase alfa distinguible de una fase beta. ¿Ok? Es decir, que en la parte de abajo tengo propiedades uniformes para alfa,
Es decir, hay una densidad de alfa, una temperatura de alfa, una presión de alfa, ¿ok? Propiedades uniformes en toda esa fase, ¿ok? Pero distingo, como hay una segunda fase, quiere decir que hay una región con propiedades uniformes, pero distinguibles de la primera fase, es decir, hay una densidad de beta, una temperatura de beta, una presión de beta, ¿ok? Cada una de las fases del sistema tiene propiedades distinguibles, pero uniformes en ese mismo sistema, ¿ok? Entonces, en beta, la densidad es la misma en todo beta, la temperatura es la misma, pero en alfa hay otra densidad, pero esa densidad en alfa es la misma, ¿no? En todas proporciones. Ah, Saúl, tienes una pregunta. Y para ver si me quedó claro, eso que está comentando sobre las fases, me recordó y me dice si estoy correcto, es un experimento que hice, no sé, ya tiene mucho, que era de esos de en una probeta poner, por ejemplo, jabón, aceite, agua, y así como diferentes líquidos con diferentes densidades. Sí, Entonces ahí cada representaría una fase, ¿no? exactamente, exactamente. Ese experimento nos pone en claro que el sistema está construido de distintas fases, cada una con distintas variables medibles, observables, que hacen posible que las distingamos macroscópicamente. Es decir, en ese ejemplo que nos platicas de poner distintos líquidos, tienen distintas densidades. ¿Okay? El agua tiene una mayor densidad que si ponemos un aceite, que si ponemos miel, agua con jabón, como dices, todas van a tener su propia densidad, su propia viscosidad, su propio índice de refracción. ¿Ok? Ah, Entonces, sí, gracias. cada una es una fase. Ahora, hay algunos trucos, ¿no? Podemos hacer algunas consideraciones. Voy a cambiar de diapositiva. Ahora, si yo digo que mi sistema está construido por tres fases distinguibles entre sí, ¿ok? Es decir, una fase alfa, una fase beta, una fase gamma. Ya sabemos entonces que este sistema tiene propiedades uniformes en cada fase, ¿ok? Ahora, esto sería todo el sistema, ¿no? Todo lo que está contenido en alfa, beta y gamma es el sistema, delimitado por nuestras paredes, ¿no? Que aún no hemos hablado de ellas. Ahora vean que entre las fases también hay delimitaciones, ¿ok? Entre la fase alfa y beta hay una delimitación también, una pared que distingue, que hace evidente que hay propiedades eh, uniformes de alfa distintas a las de beta, ¿ok? Entonces, las paredes vean que no solo son lo que podríamos llamar el contenedor del sistema, sino que en el sistema también podemos tener paredes, ¿ok? Que nos distingan partes del sistema. Es decir, yo podría decir que en vez de que este conjunto de alfa, beta y gamma sea el sistema, yo podría decir que el sistema es solamente alfa, ¿ok? Ese podría ser la sección que quiero estudiar, que quiero definir como sistema, ¿ok? Entonces aquí tendría tres paredes de cierto tipo, de ciertas propiedades, y en la parte superior también tengo una pared que delimita el que ahora es mi sistema, ¿ok? Entonces, yo puedo decir quién es mi sistema, ¿ok? Y entonces, vean que en este primer dibujo
pues tenía alrededores que afectaban a estas tres fases, ¿no? ¿Ok? Todo lo que suceda en los alrededores puede llegar a afectar a mi sistema, estas tres fases. Pero ahora si yo digo que mi sistema no son tres fases, sino solamente es alfa, los alrededores ahora también son la fase beta. ¿De acuerdo? Así que es muy importante definir al sistema, ¿ok? Yo puedo definir que mi sistema son tres fases, o puedo tomar de ese sistema original una sola fase y decir que ese es mi sistema. ¿De acuerdo? Dependiendo de cómo abordemos un problema, un sistema, necesitamos definir quiénes son los alrededores y quién es mi sistema, ¿ok? Vean que podríamos decir, pero es que es el mismo, ¿no? O sea, es la misma cosa. Pero bueno, vamos a ver que podemos ser mucho más estrictos definiendo un sistema. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a volver a mi presentación para definir ahora cómo cambio el sistema. Bien, ahora sí. Ya tenemos mi sistema, que está, el estado de este sistema está en función de nuestras variables extensivas e intensivas y está delimitado por paredes de los alrededores, la región que puede afectar a mi sistema y que mi sistema puede afectar. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al tipo de paredes que tenga este sistema, podemos hacer estas clasificaciones. Si una pared permite cambios de presión, cambios de volumen, nos enfrentamos a una pared movible. ¿Okay? Cuando sí hay cambios de presión o de volumen, podemos tener un sistema delimitado por una pared movible. ¿Okay? O si no lo permite, tenemos paredes rígidas, que no va a permitir que haya un cambio de presión o de volumen. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo a si una pared permite el flujo de energía térmica, lo podemos clasificar en diatérmica, si permite el flujo de energía térmica. ¿Ok? O puede ser una pared adiabática cuando no permite este flujo de energía térmica. Ahora, la mayoría de las paredes en el mundo real son diatérmicas. Permiten el flujo de energía térmica. ¿Ok? Lo que aspiramos en el mundo real es crear una pared adiabática. La pared adiabática es una idealización. ¿Ok? Aspiramos a ella, pero nos podemos acercar a esta pared adiabática, pero siempre va a haber un flujo de energía térmica en el mundo real. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando compramos un atole que viene en un vaso de unicel, esa pared de polímero pretende ser una pared adiabática. Es decir, minimiza el flujo de energía térmica hacia el exterior, hacia el frío de la mañana. Pretende ser eso, ese vaso de unicel, pero si nos tardamos en tomar ese atole unas 2 horas, veremos que
sí permitió el flujo de energía térmica, ¿no? Es una idealización. Tal vez por un tiempo, durante los primeros minutos, sí podríamos pensar que es una pared adiabática. Pero conforme transcurre el fenómeno, existe un flujo de energía térmica desde el sistema, que es el atole. Hay flujo de energía térmica a través de las paredes, que son el vaso de unicel. ¿Ok? Pero, bueno, quisimos aproximarlo como una pared adiabática. Podemos ponerle 2 vasos de unicel para aproximarnos aún más a una condición adiabática. Pero bueno, es una condición idealizada. Después, flujo de material. Si las paredes permiten el flujo de material desde el sistema a los alrededores o desde los alrededores al sistema, es una pared permeable. En cambio, si no lo permiten, es una pared impermeable, ¿no? Esto es mucho más fácil de conseguir, ¿no? Nuestro atole no se derramó en nuestra mano, son paredes impermeables. Bien, ahora, así que podemos clasificar el sistema, ¿ok? De acuerdo a qué flujos, a qué cambios permiten estas paredes. ¿Ok? Entonces, un sistema lo podemos clasificar de acuerdo a los flujos de energía y material que se permiten o no desde los alrededores al sistema o desde el sistema a los alrededores. ¿Ok? Entonces, podemos tener un sistema aislado. Vamos a nombrar a un sistema aislado si qué condición se cumple. Si no hay flujo de energía y no hay flujo de material desde los alrededores al sistema y viceversa. Vean que este sistema es también una idealización, que aspiramos a tener un sistema aislado donde no haya flujo de energía a través de las paredes que queremos que sean adiabáticas. Okay, este sistema es una idealización, la vamos a usar muchas veces, pero en el mundo real, muy complicado. Podemos aspirar a un sistema aislado, pero el flujo de energía lo podemos minimizar, pero no va a ser cero. Bien. Ahora, un sistema cerrado es el que sí permite, el que vamos a decir, sí hay, definitivamente hay flujo de energía desde y hacia los alrededores, pero no hay flujo de material, ¿ok? Está cerrado. El material no abandona, el material no ingresa al sistema, la energía sí. ¿Ok? Esto es la mayoría de los sistemas que observamos en el mundo físico. ¿Ok? O también podemos tener un sistema abierto, ¿no? Si se permite tanto el flujo de energía, si se permite el flujo de material. ¿Ok? Bien. Así entonces ya tenemos nuestras paredes. Pueden ser, dependiendo del flujo de materia, permeables o impermeables, dependiendo del flujo de energía, adiabáticas, idealización, o diatérmicas, que sí permiten el libre paso de energía. Pueden ser paredes rígidas o movibles, dependiendo si permiten que el sistema cambie de volumen. ¿Okay? Y nuestros sistemas, dependiendo de esas paredes, pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Bien. Ahora, por último, vamos a definir este concepto que es el de proceso. ¿Ok? Bien, entonces, si las variables macroscópicas medibles de nuestro sistema, extensivas e intensivas,
no son función del tiempo, ya no cambian con el tiempo, estamos en un sistema en equilibrio. ¿Ok? Entonces, si las variables termodinámicas no son función del tiempo, estamos en un estado que llamamos de equilibrio. ¿Ok? Y no solo eso, en todas las fases de nuestro sistema. Si tenemos varias fases en nuestro sistema, si ya no hay cambios que sean función del tiempo, estamos en un estado de equilibrio. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer que un sistema abandone un estado de equilibrio y transite hacia otro estado de equilibrio. ¿Ok? Esa transición le llamamos proceso. Que un sistema abandone un estado de equilibrio hacia otro estado de equilibrio es un proceso. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago que el sistema transite entre dos estados de equilibrio sin cambiar la temperatura, le llamaremos proceso isotérmico. Temperatura constante entre estos dos estados de equilibrio. Las demás propiedades están cambiando en esta transición, pero la temperatura no. Después, si yo hago que esta transición entre dos estados de equilibrio sea la misma presión, clasifico a este proceso, a esta transición, como un proceso isobárico, presión constante. Puede que esté cambiando el volumen, puede que esté cambiando la temperatura en esta transición a otro estado de equilibrio, pero la presión no está cambiando. Y por último, un proceso isocórico, en el que la transición se lleva a cabo sin que yo afecte el volumen. ¿Okay? Puede que esté cambiando la temperatura, la presión está cambiando, pero el volumen se mantiene constante. ¿De acuerdo? Bien. Disculpe, profesor, ¿podría repetir el isotérmico? El isotérmico es la transición desde un estado de equilibrio hacia otro estado de equilibrio donde la temperatura se mantiene constante. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, puede que estos procesos en el mundo real sean idealizaciones también. ¿Ok? En nuestras definiciones de termodinámica vamos a considerar que se cumplen estas condiciones. Es decir, que si yo digo que un proceso es isotérmico, es porque la temperatura se mantuvo constante, a pesar de que en el experimento haya sido difícil, ¿no? O si nos ponemos muy estrictos, no haya sido posible, pero en nuestras condiciones macroscópicas, consideremos que la temperatura fue constante. Nuestro límite de observación fue que la temperatura fue constante en un proceso. ¿Ok? A lo mejor varió la temperatura en 10, en un factor de por 10 a la menos 10 Kelvin. Varió la temperatura, pero yo con el equipo en el que usé, con mis condiciones experimentales, no soy capaz de detectar esa variación. Así que digo que la temperatura fue constante. ¿De acuerdo? Lo mismo con la presión o con el volumen. Puede que mi límite de observación haga que considere que sí fue isobárico un proceso o que sí fue isocórico. Pero a lo mejor hubo una variación que no soy capaz de detectar. Bien. Vamos a la última diapositiva. Penúltima diapositiva. Bien, entonces, un proceso es también visto no solo como una transición entre estados de equilibrio,
También podemos decir que un proceso es un cambio entre un estado inicial y un estado final. ¿Ok? Ambos en equilibrio. Un estado inicial en equilibrio. Lo abandonamos, hacemos que el sistema abandone ese estado inicial y llegue a un estado final en equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago eso? Vean que aquí hay un espacio vacío, ¿no? Es decir, ¿qué pasa entre el estado inicial y el estado final? ¿Cómo le digo al sistema? Pues te vas y llegas, ¿no? A ver cómo le haces, ¿no? Pero yo quiero un estado final. Bueno, podemos tener dos opciones. Entre estos estados iniciales y finales hay estados intermedios, ¿ok? Estados que me alejan del estado inicial y que me acercan al estado final, ¿ok? Ahora, ¿cómo pueden ser estos estados intermedios? O sea, las propiedades iniciales del sistema, las que puedo observar y medir, van a llegar a unas propiedades finales que voy a medir en el experimento. Pero esas propiedades van a cambiar, ¿ok? En estos estados intermedios. ¿Ok? Entonces, puedo considerar que estos estados intermedios no están en equilibrio. Es decir, que cambian en cada paso, ¿no? No están en equilibrio. ¿Ok? O puedo considerar qué es lo que vamos a considerar en termodinámica, en esta parte de la fisicoquímica. Vamos a considerar que entre el estado inicial y el estado final hay un número infinito de estados de equilibrio. Es decir, las propiedades cambian y llegan al equilibrio en cada paso. ¿Ok? Hay infinidad de estados intermedios que me acercan al estado final, pero cada uno de estos pasos que doy está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, estos pasos, si son un número infinito, quiere decir que son un número infinito de pasos. ¿Ok? Y que hacer un número infinito de pasos, pues me lleva un tiempo infinito. ¿Ok? Pero en cada paso que doy, llego al equilibrio. ¿Ok? Entonces, como son pasos muy pequeños, los que estoy dando, son infinitamente pequeños, pues las propiedades en cada paso se parecen mucho a la anterior y a la siguiente. ¿Ok? Entonces, a eso le llamo proceso cuasi estático. Casi no se mueve. Porque estoy dando un número infinito de pasos para abandonar el estado inicial y llegar a un estado final. ¿Ok? Entonces, esto ¿Me es un repites esa proceso. definición, por Sí, entonces, en un proceso cuasi estático, existe una infinidad de estados de equilibrio que me llevan al estado final. ¿Ok? Entonces, las propiedades cambian, pero en cantidades infinitamente pequeñas. ¿Ok? Es de ahí donde va a tener sentido hablar de diferenciales, ¿no? Por ejemplo, un cambio diferencial de trabajo, un cambio diferencial de calor. Quiere decir que hay infinidad de estados de equilibrio entre un estado inicial y un estado final. Y como las propiedades en los estados intermedios son muy parecidas en cada paso, le llamo cuasi estático. ¿Ok? Estos son los procesos que vamos a estudiar. Ahora, hay una palabra que yo creo que les es más familiar, que es
la palabra reversible o irreversible. ¿Ok? Entonces, vean, aquí tenemos al trabajo volumétrico cuasi estático. Es decir, hay cambios muy pequeños en volumen. Este diferencial de volumen quiere decir que hay cambios muy pequeños en el volumen del sistema por la presión, y eso es la definición del trabajo volumétrico. Y entonces, como hay cambios diferenciales en volumen, el cambio en el trabajo es diferencial también, muy pequeño. ¿Puedes repetir eso? Es que no me quedó muy claro. Claro, entonces, en nuestro proceso cuasi estático, podemos definir cómo está cambiando el calor y el trabajo. ¿Ok? Entonces, vemos que en el trabajo la definición es presión negativa por diferencial de volumen. Lo que quiere decir que en el sistema están sucediendo cambios muy pequeños, cambios diferenciales de volumen. ¿Ok? Como consecuencia, en el sistema hay cambios muy pequeños de trabajo. ¿Ok? Ahora, el calor, vean, aquí está la definición de calor, y es un calor cuasi estático porque hay cambios diferenciales de esta propiedad que vamos a llamar entropía. ¿Ok? Como hay cambios diferenciales de esta propiedad, el calor está cambiando en pasos muy pequeños, en diferenciales. ¿Ok? Ahora, si combinamos estas dos expresiones, el calor y el trabajo, obtenemos esta ecuación. Vean, es simplemente sumar, bueno, combinarlas. ¿Ok? Esta es la ecuación fundamental de la termodinámica, que combina al calor y al trabajo. Cuasi estático. ¿Por qué? Porque está cambiando diferencialmente. ¿Ok? Entonces, esta combinación crea a esta propiedad que se llama la energía interna, U. ¿Ok? Que en este proceso, vean, está cambiando diferencialmente. O sea, hay cambios muy pequeños en la energía interna del sistema. Esta expresión habla de cómo cambia la energía interna del sistema. ¿Ok? Bien, ahora, esta ecuación, bien, está definida para un sistema cerrado, porque no estoy contemplando que haya ingreso de material, no hay un término que me hable de masa ni de número de moles. ¿Ok? Entonces es un sistema cerrado. Y es un proceso cuasi estático porque estoy considerando cambios diferenciales en la propiedad del sistema. ¿Ok? Ahora, esto se cumple. Es un sistema cerrado y es un proceso cuasi estático. Eso está aquí en esta ecuación, en la ecuación fundamental de la termodinámica. Y ahora ese proceso cuasi estático, vean que depende de cambios en el volumen y cambios en esta propiedad que se llama entropía. Es lo que está cambiando, de acuerdo a nuestras definiciones de trabajo y de calor. ¿Ok? Entonces, este proceso cuasi estático puede ser de dos formas. Que sea un proceso reversible, ¿ok?
Eso quiere decir que el cambio en entropía es 0. ¿Ok? Es decir, que estos cambios diferenciales, lo que me aleja del estado inicial y me acerca al estado final, todo sucede sin que cambie la entropía. A eso, si sucede eso, le llamo proceso reversible. Es un proceso cuasi estático, pero también es reversible porque no hay cambio en la entropía. ¿Ok? Entonces, ustedes me pueden decir, entonces, ¿qué es un proceso irreversible? En donde sí cambie la entropía. Donde sí cambia la entropía, y no solo cambia, que es mayor a 0. ¿Ok? Entonces, los dos son procesos cuasi estáticos, porque estoy usando diferenciales. Estoy usando diferenciales, cambios muy pequeños en las propiedades del sistema. En uno considero que no hay cambio de entropía. Y en el segundo, proceso irreversible, sí hay cambio de entropía y es positivo. Disculpe, Sí. ¿puede haber un caso en el que la entropía disminuya? O sea, sea menor a 0. No. En este universo, no. ¿Ok? Estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, aquí en el proceso reversible estamos siendo muy permisivos. Porque cualquier proceso natural que observamos en la naturaleza va a modificar la entropía, va a hacer que aumente. ¿Ok? Todo proceso natural aumenta la entropía del sistema. Aquí lo vamos a considerar que es 0, ¿no? Para definir el proceso reversible. Es decir, si tenemos un estado inicial y llego a un estado final, este proceso, esta transición hacia el estado final, si yo digo que la entropía no cambió, quiere decir que puedo volver al estado inicial. Por eso se llama reversible. Si no hay generación de entropía, puedo partir del estado final y volver al estado inicial. Eso es un proceso reversible. ¿Ok? Eso no existe en la naturaleza. ¿Ok? Siempre hay generación de entropía. Todos los procesos que observamos son irreversibles. Y la entropía es mayor a 0 en todos los casos. ¿Ok? Eso lo vamos a definir también como criterio de equilibrio y de estabilidad. Profe, Sí. un proceso reversible, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Un proceso reversible? Sí, es que, Ah, como ok. dijo que los que vemos diariamente son irreversibles, quisiera saber uno reversible. Ok, bueno, tenemos que recurrir al campo de la imaginación. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una hoja de papel y la quemo, parto de un estado inicial, mi hoja, llego a un estado final, que es un montón de carbón, ¿no? Aquí en mi mesa. Si fuera un proceso reversible, yo podría obtener mi hoja de nuevo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero Ujú. un proceso reversible que pase, ¿no hay? No, no existen en la naturaleza. Vamos a aproximar algunas situaciones donde sea reversible. Por ejemplo, podemos decir la disolución de un componente en agua, por ejemplo, disolver sal en agua, eso genera entropía.
¿ok? Es un proceso irreversible, pero podríamos aproximar a un proceso reversible si yo vuelvo a obtener la sal que disolví en agua, ¿ok? Eso podríamos aproximarlo a un proceso reversible. Si yo vuelvo a obtener lo que disolví sin generar entropía, ¿ok? Es imposible, pero podríamos aproximar a que sí recupero de la disolución esa sal. Oh, ya. Gracias, profe. Vale. Bueno, les voy a dejar un pequeño cuestionario en Edmodo con lo que platicamos hoy. Es muy sencillo, son pocas preguntas, pero para que usemos estos conceptos que vimos hoy. Si quieren, con calma, porque ya se nos acabó el tiempo, el próximo martes vemos el simulacro de evaluación que les prepare para que veamos cómo se podrían evaluar. ¿De acuerdo? Yo voy a compartir este video y el ejercicio que hicimos hoy está abierto para que lo completen en cuanto tengan oportunidad y subo también estas diapositivas y también subo el artículo de la historia de la termodinámica.